4, versículo 14. La Biblia dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de su gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios, por permitirnos, Señor, venir a tu casa, adorarte, invocar tu nombre y entrar confiadamente, Señor, hasta tu trono, sabiendo, Señor, que tú enviarías y envías a tu hermoso Espíritu Santo a que nos consuele, a que nos guíe y sobre todo a que nos dé ese socorro que necesitamos de parte tuya. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Muy buenas noches. Vamos a tomar con esa actitud, vamos a tomar el tiempo para hablar un poquito de lo del domingo pasado. Este domingo que pasó, el tema fueron ofensas que encontramos en Mateo capítulo 6, el Padre Nuestro. Y hablábamos el día domingo, sí, hablamos el día domingo de la parte de que Dios, cuando nosotros no perdonamos ofensas, Dios no nos perdona porque seguimos ofendiendo y a veces no creemos que el sacrificio en la cruz tiene un precio que pagó el Señor, nuestro Señor Jesús por todos, pero ese precio lo pagó por todos. Entonces, a veces nosotros entramos en pensamientos humanos o emocionales que diferimos a veces cuando hablamos de ofensas, a quien sí, a quien no se perdona. A veces nosotros en la vida hemos crecido es más, desde que nacemos, ya nacemos a veces hasta con padres o vecinos que por todo se ofenden. Bueno, no sé si tengas parientes que no se ofenden, a lo mejor tienes mucha gracia y Dios te tiene en un buen lugar. Pero en las familias normales y mortales que vivimos en la tierra, siempre hay gente que por cualquier cosa se ofende. Bueno, yo no sé si tengas un vecino que hasta por tirar agua en la banqueta se ofende. ¿Sí o no? Bueno, a lo mejor vives en un lugar donde no hay nadie, ¿verdad? Entonces no tienes problemas con nadie. Qué bonito, ¿verdad? Pero no es así. Aún cualquier persona podemos ofender. Podemos a veces cometer esa ofensa, a veces sin querer. Yo lo decía el domingo, a veces no nos levantamos en la mañana diciendo, hoy voy a ofender a unas 20, 30 personas y a ver con quién me peleo. No es cierto. O sea, nosotros no creo que haya una persona que se levante pensando en hacer un mal. Ahora, claro que sí hay personas que se dedican a hacer un mal, ¿verdad? Pero no vamos a hablar de ellos, vamos a hablar de los que deberíamos de hacer un bien, como hijos de Dios. Como hijos de Dios tenemos que hacer el bien. Tenemos que andar en luz, en medio de las tinieblas, tenemos que hacer sal, Entonces, recordemos que estamos hablando, conociendo el reino. Mateo 6:33, más buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Entonces, si queremos nosotros conocer el reino de Dios, necesitamos conocer, como lo hemos hablado, de quién es el reino, pues. En pocas palabras, ¿de quién es el reino? El reino es de Dios, es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, el que está sentado en el trono es Jesucristo. Entonces, si está sentado en el trono, Él es el que nos dirige, que dice, Él es nuestro juez, Él es el rey, Él es el que determina, ¿sí? Si nosotros nos portamos bien o nos portamos mal. No lo determina la gente, no lo determina la sociedad. A nosotros nos han inculcado, ¿sí?,
que la sociedad dictamina cómo somos, si somos buenos o somos malos. ¿Por qué? Porque dictamina por la moral, o dictamina a veces por los valores, o por el dinero, o por las circunstancias, o en qué colonia vives, o lo dictamina la persona. Ay, esa persona es muy buena, ¿y la conoces? No, pero nunca he tenido problemas con ella, pues casi ni vive ahí. Por ejemplo, a mí sí me preguntan de mis vecinos, mi vecino va a decir, sí se lleva muy bien, ¿por qué? Pues porque no vive. Yo le llamo Airbnb al lugar donde yo vivo, porque nada más llego a dormir y llego a dormir, no, ni siquiera convivo con los vecinos, porque el mayor tiempo me la paso aquí en la iglesia o en otro lugar. Pero cuando el día domingo, por ejemplo, otro poquito este tiempo, el día domingo se fueron unos congregantes a la casa, y como mi casa es bien grande, sí, se ríen porque no es cierto. Entonces, pues fueron varias personas, y mi sala apenas es para 3, 4 personas, y éramos 11 personas en mi casita. Ahora imagínate los carros, la gente. Entonces los vecinos se dieron cuenta que tenía pachanga. Me decía mi vecino, oye, ¿tuviste fiesta? No tuve fiesta, solamente era reunirnos, comer, y de 2 personas hicieron 3, 4, 5, 11. Entonces se da a notar, no sé si me explico. Y a veces a las personas, yo les dije rápido, yo tengo una fortuna de decir esta palabra, porque en mi casa está enfrente de un kinder, entonces tengo todo el kinder enfrente de estacionamiento. No tengo problemas porque alguien llegó y se estacionó enfrente de alguien, todos se estacionaron enfrente, entonces nadie le tapó la puerta. ¿Por qué digo esto? Porque a veces con solamente el hecho de estacionar un carro mal enfrente de la casa de alguien, ofende a las personas. Y lo voy a decir con libertad, porque necesito ser libre. Cuando yo vivía en la otra iglesia, en Palaco, enfrente de Palaco, yo vivía enfrente con Pastor Meño. Los que están en online saben que saludos a todos, y voy a ser libre, ¿sí? Porque estoy hablando de las ofensas. Y resulta que vivía enfrente de Pastor Meño en su casa, donde él nos prestó, y tenía una cochera donde yo entraba y salía del carro. Desde la casa metía mi carro, lo sacaba, y resulta que cuando había servicios en la iglesia de enfrente, la iglesia del Chaday en Palaco, me tapaban la puerta los hermanos de enfrente. Y a veces yo salía y un carro atravesado en el portón, de la misma gente de la iglesia. Cuando salía y cuando llegaba, mi portón tapado. Y ahí iba, con toda la alegría y la unción, después de salir de un jueves de aquí o un domingo, y llegaba y la puerta tapada. Llegaba con todo amor a los hermanos que estaban ahí cuidando carros. No voy a decir nombres, pero me están viendo. Y con todo el amor le decía una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Si no les dije unas 100 veces, he hecho mentiras, que por favor no estacionaran el carro enfrente de la casa. Y a veces había hermanos que se enojaban porque los hacía mover el carro. Y yo dije, un día voy a ver dónde viven ustedes y voy a estacionar mi carro frente de su casa a ver qué hacen. No es cierto, nunca lo hice. ¿A qué voy con esto? Que hay circunstancias a veces que a nosotros nos roban el gozo. Las ofensas o las situaciones que causan inconvenientes nos roban la felicidad y la inquietud. Ahora imagínate ahora sí voy a entrar en tema. Podemos soportar a veces cosas de personas que no conocemos, pero cuando las ofensas vienen de gente que tiene que demostrar el amor de Dios, ¡wow! Y el tema de hoy resulta, ¿cuál crees que es? El verdadera persona que ofende es aquel que tiene la autoridad para ofender. La persona que tiene autoridad para ofender no solamente ofende y hace un daño, sino que causa en la fe algo que se llama incredulidad, porque la gente que tiene que demostrar quiénes somos no lo demuestra.
Wow, yo sé que en online van a estar atentos en este mensaje. Te voy a decir por qué. Porque resulta que la Biblia dice esto. La palabra de Dios, sigo en Hebreos capítulo 4, si me quieren acompañar, versículo 11. Fíjense nada más lo que dice la Escritura. Les voy a dar chance a que lleguen ahí. Hebreos capítulo 4, versículo 11. Para los que están en online lo pueden también buscar. ¿Listos? Dice la Escritura, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué dice? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Resulta que la Escritura aquí está hablando lo que la palabra de Dios puede hacer. Nunca, y digo nunca porque yo lo he estudiado, lo he buscado, y nadie nos ha enseñado a saber no tener mucho cuidado con no dañar a la gente con lo que tenemos nosotros en nuestra boca. Wow. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos tenemos la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra boca. La tenemos. Entonces, algo que salga de nuestra boca, así como es de bendición, también es de maldición. Porque se le llama espada de dos filos. ¿Qué quiere decir? Sirve para defenderme y sirve para protegerme. Entonces, cuando nos enseñan a protegernos, nunca nos enseñan el temor para cuidar a quién yo puedo herir con la palabra que tengo en mi boca. ¡Wow! Siempre nosotros en el ámbito cristiano o la forma de la iglesia andamos como que peleando con el diablo, usamos la palabra para defendernos, para contender, para criticar, para juzgar, pero la palabra de Dios se usa para todo. Pero no tenemos la conciencia o el debida, vamos a decirlo, la delicadeza de tener cuidado a quien yo puedo ofender. Y la palabra de ofender, lo mismo la Biblia dice que penetra, fíjense qué tremendo, penetra hasta el alma. Entonces, una ofensa que un cristiano hace a una persona no se cura con un perdón. Discúlpame, hermano, no fue mi intención. Ah, caray, intención, no lo fue. A ver, ayúdenme, porque yo lo examiné muchos años y aún me paraba en la ventana, en serio, de los hermanos, a ver quién se estacionaba. Y no era la intención, o sí era la intención de estacionarse enfrente de mi casa. Porque ya sabían que yo era el pastor de la iglesia, que yo salía. Wow. Entonces, y no fue un domingo. Wow. Entonces, sí iba con una intención de estacionarse enfrente de mi casa, ¿o no? Porque sí sabían que yo vivía ahí. Sí sabían de quién era la casa. Wow. ¿O no? Yo me guardé por mucho tiempo eso. Aunque como yo se los dije. ¿Por qué? Porque no hay justificación cuando nosotros ofendemos. Porque si lo hacemos con una intención. Lo decía el día domingo, ¿sí? La ira o el enojo, el dolo. Cuando hablamos de cosas para ofender a alguien, lo hacemos con esa intención. Ahora, ¿por qué estamos hablando de eso? Porque nosotros como creyentes debemos de tener mucho cuidado.
Porque no solamente es ofender a alguien, es golpear la fe. Es golpear la fe. Nosotros el domingo yo les decía, es muy, muy doloroso cuando la gente habla del cristiano y nos echan la culpa de cosas que Dios no ha hecho. Aquí en China, donde sea, donde vayamos, aquí tenemos a alguien de Guatemala, de aquí en todos lados, la ofensa es ofensa. Donde vayamos o crucemos del otro lado en Estados Unidos, ¿verdad? Ofensa es ofensa. Y la intención todavía hay que agregarle más todavía al daño que no sé a veces se puede remediar. Con un simple perdón o disculpas no se soluciona. Ahora, claro que no estamos hablando de pagar algo o de hacer penitencia, no, estamos hablando de ser conscientes que la palabra de Dios que tenemos es poderosa y que nosotros también somos portadores de un Espíritu Santo que es poderoso y tenemos que ser personas de bendición, personas que bendigan, personas que realmente de nuestra boca, como dice la Escritura, salgan palabras de vida, no palabras de condenación o palabras con dolo. No sé si me estoy explicando. ¿Por qué necesitamos profundizar más? Porque no solamente es un tema que tenga que ver con mi bienestar, tiene que ver con mi eternidad. Tiene que ver con la manera de cómo yo vivo el evangelio, cómo yo echo a andar mi fe. Porque cuando imagínate nada más, un ejemplo, te lo voy a dar así, un ejemplo, le voy a decir porque es la vieja escuela. Imagínate nada más que esa persona que estacionaba en los carros, porque no es una persona, son varias personas, estacionaba en el carro en mi casa. ¿Tú crees que yo iba a escuchar un mensaje de amor de ellos predicando en una calle? Claro que no. No, es una incongruencia, no sé si me explico. Yo no puedo estar hablando de un Dios de amor o de perdón si yo no sé perdonar y más si nuestro Dios no le gusta ofender. Yo quisiera saber en la Biblia a quiénes Dios ofendió. A mí me sorprende la Biblia en los evangelios porque aún los demonios, el Señor les decía, guarden silencio, no me vayan a descubrir quién soy. Se los parafraseo. Ni siquiera a los demonios ofendía, que podía hacerlo y lo hace, porque Él es soberano. Pero ¿en cuántas personas yo lo busqué? ¿A cuántas personas el Señor ofendió con la palabra? ¿A cuántas personas en la Biblia está registrado que se fueron de un mal pensamiento de Dios o de una mala acción de Dios? No hay. Los que hacían malas acciones y los que pensaban eran las personas religiosas y las personas en la Biblia que hablan de defender una posición. Entonces, hay cosas que nosotros necesitamos entender. Tenemos de tener mucho cuidado, porque lo que portamos, que es Dios mismo en nosotros, ¿sí? Portamos una Biblia que es poderosa para lo que debe de ser, para ser de bendición. Para ser de bendición. Nuestras palabras debemos de tener mucho cuidado. Hay cosas en la Biblia que nos avisan, cosas que no hablé el domingo, pero en nuestra palabra de Dios, en Efesios capítulo 4, versículo 26, dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios capítulo 4, versículo 26. Dios nos dice, claro que te puedes enojar, claro que te puedes disgustar, claro que la vida y las emociones o las circunstancias te pueden hacer que te enojes. Pero nosotros tenemos que cuidar el no pecar. ¿Dónde falla el pecar? En lo que de nuestra boca salga con intención de dañar. Y aun si yo ofendo, dice la Biblia que no se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Qué quiere decir?
que no dejes como buen mexicano, dejar las cosas para otro día. ¿Por qué? Porque es una sugerencia de Dios de que si nosotros estamos ofendiendo y no perdonamos, el cielo se está cortando o se está cerrado hasta que pongamos una solución a la ofensa. Ahora, este puede ser un tema que después voy a poner en redes sociales. Ahí sí quieran comentar lo que quieran, pero sabes, una de las cosas muy hermosas, que yo puedo comentar lo que yo quiera de la palabra de Dios, pero aún así no va a cambiar. Yo puedo justificarme por ofender a alguien. Por ejemplo, las personas que se estacionaban en la casa se justificaban diciendo que llegaban tarde a la iglesia. Y una vez le dije yo a una de esas personas, a muchas de ellas le dije, cuando llegas tarde a otro lugar, al cine, a la plaza, al restaurante, a la cachanilla, a la escuela, ¿dónde te estacionas? Agarras el carro y lo atraviesas ahí donde van pasando las entradas y salidas de los carros, donde están ahí te estacionas porque vas tarde a la película. ¿Dónde te estacionas? ¿Por qué yo digo? Porque son cosas incongruentes. Es que voy tarde a la iglesia. Y luego lo más hermoso de la iglesia donde estábamos es que había un estacionamiento grandísimo y no lo usaban porque querían estar ahí enfrente y no caminar. Yo digo, como si no caminaran. No sé si me estoy explicando. Yo decía, tenía que ir con Dios y Señor, perdóname, porque me enojé y voy a ir a predicar. Lo perdono. Y mi esposa a veces decía, ponchémosle las llantas. Vamos a rayarle el carro. Mi esposa bien chola, sacando el barrio. Yo le decía, no, amor, mansedumbre, templanza. Doy este ejemplo porque son pequeñas cositas que nos pueden robar el gozo y la alegría. Ahora agreguémosle cosas que sí se hacen con la intención de dañar, de ofender, de lastimar. Yo soy de las personas que siempre, desde que Dios me ha permitido evangelizar en las calles, que es un privilegio y donde sea, nunca he usado la palabra condenación. Nunca, nunca. Y aquí en esta iglesia sabemos que predicar no es mandar a la gente al infierno. ¿Por qué? Porque ese no es el lugar para predicar. La intención de predicar es mandar a la gente al cielo y nosotros ir al cielo, no mandar al infierno. El infierno no es una opción en el reino de los cielos. Reino, es bien claro, hermoso la palabra, es reino de los cielos. No, si no fuera el reino del infierno, el que predicaríamos. Entonces, ahí lanzo esa bomba en internet. Si tú predicas el infierno, pues estás dando propaganda a quien te contrató, porque así trabajan. Wow. Digo, es verdad, ¿no? Si estás hablando tanto de algo, ¿a quién le estás mandando el marketing? Pues para el otro lado, ¿no? Entonces nosotros tenemos que conocer el cielo, hablar del cielo, hablar de Dios, hablar del amor de Dios, vivir el amor de Dios, demostrar el amor de Dios, porque el fruto del Espíritu Santo es amor. ¡Wow! Entonces, nos estamos entendiendo, iglesia. Necesitamos saber que nosotros no somos ángeles, somos seres humanos, pero el que mora en nosotros, que es el Espíritu de Dios y está con nosotros, es aquel que nos ayuda en nuestra debilidad. Y si nuestra debilidad es ser corajudo, pues tenemos que entregársela a Dios y aprender a respirar y a decir, Señor, ayúdame. O vienes por él o te lo mando. No sé si me explico. Necesitamos aprender a cambiar y tener cuidado porque de nuestra boca hay poder. En nuestra boca hay poder. No a veces podemos nosotros
Por eso es que a veces hay gente que dice, oye, ¿por qué con ustedes suceden cosas? Porque tenemos respeto de qué hablamos con nuestra boca. Tenemos respeto de que la gente es ser de bendición a las personas. Tenemos ese respaldo de Dios en decir cómo nosotros realmente hablamos del evangelio que nos hace vivir una vida diferente. Yo siempre he dicho esto y voy a ir a la escritura. ¿Por qué no me acompañas ahí? Proverbios capítulo 12, versículo 16. Aquellos que están en transmisión, que nos están siguiendo bastante gente, muchas gracias. Con gusto resolvemos sus dudas. No traumas, dudas sí. Proverbios capítulo 12, versículo 16. ¿Están ahí? Fíjate lo que dice la escritura. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Entonces, la palabra prudente, ¿sí? Ya vamos a cortar transmisión, permíteme, nada más cierro con esto. La palabra prudente o la palabra necio es la diferencia de aquel que tiene a Dios y al que no tiene a Dios. Una persona necia es una persona que no ha conocido ese amor de Dios, porque el amor de Dios es aquel que nos transforma para ser una persona diferente. ¿Por qué? Porque lo contrario a prudente es imprudente. Y una persona imprudente no se mide para hablar. ¿Sí o no? Y puede ofender como ese necio que no quiere entender la verdad y el amor de Dios y obtenerlo y vivirlo, que lastima y daña y sobre todo defrauda a aquel que nos llamó a vivir de una manera diferente. Amén. Así que aquellos que estén en transmisión, bendiciones, los bendecimos y vamos a orar por las peticiones que nos han puesto. Vamos a tener un tiempo de adoración y oración, así que los bendecimos. Muchas gracias, los esperamos el domingo. Bendiciones.